Pastor, bienvenido. Y yo hace ratito comentaba con su esposa, digo, ahora que mi papá y mi mamá salieron, yo decía, el pastor Adrián va a venir. No me lo tenía que decir mi papá personalmente, el pastor va a venir porque han hecho un hermoso lazo de amistad entre ellos y de verdad le agradecemos mucho que ahora usted haya dispuesto este tiempo para compartirlo con nosotros, para traernos palabra de Dios, que yo sé que va a ser de gran edificación para la vida de esta iglesia. Así que levanta tu mano aquí al frente hacia el siervo de Dios y vamos a orar por él, por su familia, para que Dios bendiga este hermoso tiempo. Señor, te doy gracias porque tú hoy nos permites tener en casa a tu siervo y a su familia. Padre, tú eres su sustento, Señor. Tú eres quien los sostiene, tú eres quien los levanta. Y Padre, yo quiero pedirte en especial que nuevas fuerzas vengan para él, para su familia, para su ministerio, Señor. Que el nuevo, Padre, un nuevo mover de parte de ti, Señor, un nuevo avivamiento de parte de ti, Señor, posen sobre ellos, porque Padre, tú eres fiel para con los que han sido fieles contigo siempre. Y yo reconozco que tu siervo y su familia por mucho tiempo, Señor, han buscado amarte y servirte con lo mejor que ellos tienen. Y Padre, yo sé que eso tú lo recompensarás. Y bendecimos este tiempo, Señor. Háblanos a través de tu Hijo, Señor. Padre, queremos escucharte y aquí estamos dispuestos para hacerlo. Tuya es la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor, bienvenido. Buenos días, pueden tomar su asiento. Antes de poder iniciar, quiero decirles que vengo con la mejor compañía humana con la que puedo venir. Me acompaña mi esposa, Betty, y me acompaña mi hija, Michelle. Estoy súper bien acompañado. Y yo no les avisé nada, pero le quiero pedir a mi esposa que venga junto con Michelle y quiero que ellas den un saludo. Amén. Denle un aplauso para que se animen porque yo no les había dicho nada. Antes que nada quisiera aclarar que yo soy la mamá y ella es la hija. No se vayan a confundir. Le damos gracias a Dios por estar en la familia de Dios. Es rico. De verdad estoy muy bendecida. Y bueno, todo lo que me falta, le doy gracias a Dios por esta extensión de Dios, por estos rumbos, por estos guerreros que están guerreando en esta parte, y que Dios está haciendo grandes cosas y lo puedo ver a través de la iglesia. Y reciban un saludo de Casa de Misericordia. Y bueno, aclarado, ahora sí va la hija a saludar. No venía preparada, pero bueno, me da mucho gusto conocerlo. La verdad ya tenía mucho que no estaba por acá, pero es padre ver caras nuevas y me siento en casa. Muchas gracias por el recibimiento y bendiciones. Muchas gracias. Por favor, les pido que ahora que salga esté alguien cerca de mí, porque como no avisé, no sé qué me pueda suceder a la hora de la salida. ¿Me ayuda a hacer una oración? Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, queremos pedirte que en este momento la razón por la cual nos enseñaste a predicar tu palabra sea, Señor, eficaz en la vida de cada uno de los que hoy estaremos escuchando el consejo que tienes para nosotros. Dios, que sueltes vida sobre aquellas personas que requieran la vida nueva de Cristo, que desates a aquellos que puedan estar atados en alguna situación en su vida y que perfecciones a los santos para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hay varias cosas que suceden cuando nosotros nos exponemos la palabra. Una de ellas, como dice en Hechos 16, es que Dios abra el corazón de aquellos que no ha sido abierto para que estén atentos a escuchar lo que Dios diga a través de su palabra. Eso le pasó a Lidia y dice la palabra que ese mismo día ella fue sumergida en agua y en el conocimiento de Dios, y después empezó una gran obra en la iglesia de Filipos. Pero no solo eso, también el Señor trae libertad cuando nosotros predicamos la palabra. Y sucedió después de Lidia que una mujer que tenía un espíritu de adivinación, al encontrarse el apóstol Pablo con ella, ordenó al espíritu que la dejara y salió.
y esa mujer fue liberada. La predicación de la palabra también trae libertad. Y como dice el libro de Efesios capítulo 4, ahí por el verso 11, dice que la predicación de la palabra a través de la obra del ministerio quíntuple produce que los santos sean perfeccionados. Y hoy aquí hay muchos santos, amén. Y todos podemos ser perfeccionados, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Todavía recuerdo el final del mes de julio, fue cuando hicieron la inauguración de este lugar. ¿Sí estoy bien? El último sábado del mes de julio, recuerdo bien ese día porque me hizo saltar el rayo que cayó cuando estaba yo empezando a compartir la carta que Dios me dio para ustedes y para sus pastores. Y recuerdo el aguacero tan intenso que estuvo ese día, sorprendido por todo lo que estaba viendo. Quiero decirles que hoy sigo gratamente sorprendido por lo que Dios me permite mirar en esta familia, la familia Betel. Veo una frescura del Espíritu Santo moviéndose en las cosas que ustedes hacen, dicen, y eso bendice mi vida, de verdad lo digo de todo corazón. La influencia de amistad del pastor Oscar y de la pastora Tolita ha sido tan fuerte que ya hasta no me importa si el Cruz Azul gana o digo, está bien aunque le gane al Guadalajara, o bueno, no me interesa. Le doy gracias al pastor Oscar que no está aquí presente, pero me da la confianza de poder estar con ustedes y poderles compartir un breve mensaje, pero no por ello menos sustancioso, y no por lo que yo diga, sino por lo que la palabra solita dice. Qué hermosas reflexiones tuvimos hace unos minutos. Pero bueno, quiero ir al mensaje que Dios me dio para ustedes el día de hoy. Ese día de la inauguración yo me quedé con las ganas de compartirle lo que les dije a través de la carta. Y entonces cuando el pastor me hizo la invitación para estar con ustedes, no pensé demasiado lo que quería comunicarles. Le pregunté al Señor y el Señor me dijo: comparte lo que ya compartiste, pero profundiza en ello. Y yo vengo a hablarles de esto que dice aquí, la respuesta a tu vida. Este es el comentario más amplio de lo que aquel día yo les quise decir. Y hoy quiero hablarles de cómo Dios tiene una respuesta para cada una de tus preguntas, sin importar el tema de estas preguntas ni la complejidad de ellas. Y quizá para tu sorpresa te diré que la respuesta a cada una de tus preguntas es una persona. La respuesta a cada una de las preguntas que tú puedes haberte hecho este día, esta semana, este mes, este año o los años anteriores, la respuesta a todas esas preguntas es una persona. ¿Qué preguntas cruzaron por tu mente? No sé, seguramente tú las conoces. Hice una pequeña clasificación y algunos de nosotros hemos tenido preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿O cuál es mi propósito en esta vida? ¿Alguna vez quizá te has preguntado esto? También tenemos otro tipo de preguntas que son preguntas más prácticas. Y aquí se van a poder sentir identificados quizá los jóvenes, porque alguien puede pensar, ha preguntado: si le digo sí al chico que me pretende. O algunos se preguntan: ¿por qué no me pide matrimonio? ¿O cuál es el número premiado de la lotería? A lo mejor la respuesta ahí es: trabaja. Y la respuesta sigue siendo una persona para todas y cada una de estas preguntas. Algunas preguntas podrían ir al grupo de las preguntas emocionales, como esa de ¿me ama o no me ama? ¿Me ama o no me ama? O otra como ¿perdono o no perdono? Bueno, si fuiste al encuentro ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? O ¿cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? ¿O qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Qué quiere que me dedique? Hay muchas preguntas. Yo podría seguirme aquí hablando, pero la respuesta a tu vida es una persona. Creo que ya empezaste a notar de qué persona estoy hablando.
Para todas aquellas preguntas con las cuales tú te identificaste y para las que no mencioné, Dios tiene una respuesta, y esa respuesta es una persona. Y escucha esto, es la persona más sublime, es la persona más especial. La palabra dice que es un nombre sobre todo nombre. Es una persona para la cual no alcanzan los calificativos para poderla describir. Se han escrito libros y libros y libros y libros. Se han expresado mensajes. Hoy mismo, a esta misma hora, millones de mensajes han corrido ya hablando de esa persona. Y si no están hablando de ella, habría que cuestionar de qué están hablando. Porque si en algún lugar se reúne la iglesia de Jesucristo a adorar a Jesucristo y a su Padre y al Espíritu Santo, la persona de Jesucristo tendría que ser lo que esté en nuestros labios. Pero no solamente en la reunión, sino en cada uno de los momentos de nuestra vida. Juan 10:10 nos dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y si esto no es cierto, es el más grande mentiroso que ha habido en la vida, pero no lo es verdad. Cristo da vida y vida en abundancia. Pero hoy mismo tú podrías decir, ¿y por qué no la estoy viviendo? Yo me he hecho en algún momento un cuestionamiento como este. Y yo te puedo adelantar que estás viviendo en un envase que todavía tiene rastros de la carne. Pero por eso mismo nosotros necesitamos depender de esa persona y vivir en esa persona, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y siguen pasando, y aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy enamorado de esa persona y le pido apasionarme cada día más de él. Jesucristo es su nombre. Hay una palabra que un día me llamó la atención y es la palabra inefable. Y Jesucristo es inefable, porque no hay nada que lo pueda describir tal y como Él es. Para todos los que estamos aquí presentes, la persona de Jesucristo significa muchas cosas, porque se ha manifestado de muchas maneras, en diversas circunstancias, en momentos muy particulares de tu vida. Y así como se ha manifestado para ti, eso es para ti. Pero es infinito. Estaba en camino y venía recordando una canción: infinito en gloria, infinito en poder y majestad. Él es el tesoro de perfecta satisfacción. Juan el Bautista le preguntó, ya que hablamos de hacer preguntas: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres el que teníamos que estar esperando o esperamos a otro más? Y Jesucristo le dijo las señales: los ciegos ven, los cojos andan, los que están presos son liberados, los muertos son resucitados. Hay señales del Mesías. El apóstol Pablo, un acérrimo rival del camino, un acérrimo rival de Cristo, yendo rumbo a Damasco, fue derribado. Una luz y una voz le habló, y Pablo preguntó, entonces Saulo, ¿verdad? Preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le respondió: yo soy tu Salvador. Yo soy Jesús, dijo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra esto que te va a lastimar. Y la siguiente respuesta fue: ¿qué quieres que yo haga? La siguiente pregunta, perdón. Y la respuesta fue: entra a la ciudad y se te dirá todo
lo que tienes que hacer. Pero te doy un anticipo. Te voy a llevar delante de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vas a ir delante de reyes, delante de gobernantes. Vas a ir, y una cosa que era novedosa y bendecida para nosotros, vas a ir a los que no son judíos, vas a ir a los gentiles. Y la cuarta cosa que no era muy grata, pero le dijo: y vas a saber cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Juan se encontró con la persona que tuvo respuesta para sus preguntas. El apóstol Pablo se encontró con la persona que tuvo respuestas para sus preguntas. Tú y yo estamos delante y viviendo en el interior de la persona que tiene respuestas para cada una de nuestras preguntas. Nos ha tocado vivir en tiempos complicados, les decía ese día en la carta que les escribimos. Tiempos difíciles, tiempos complicados. Y no solamente lo estoy mencionando por la pandemia que nunca nos había tocado vivir a nosotros. Podemos ver una estrategia bien definida a nivel mundial que tiene como propósito pervertir y corromper lo que Dios ha diseñado. Tiene como propósito corromper, distorsionar la figura del hombre y la figura de la mujer. Pero junto con ello también la institución que Dios creó para que se perpetuara y fuera bendecida la humanidad a través del matrimonio. Y también es atacada la familia. Los hijos son traídos al seno del matrimonio para formar una familia, pero la familia es blanco del ataque. Por cierto, ¿ya compraste ese libro del pastor? Hay que comprarlo y hay que leerlo, pero sobre todo hay que vivirlo. La familia, el diseño, es el diseño de Dios. Tan es así que el apóstol Pablo, dentro de todas las figuras que utiliza para hablar acerca de la iglesia, dice que la iglesia también es la familia de Dios. Esta estrategia orquestada en todo el mundo hoy tiene una penetración muy grande. Cuando tú y yo éramos unos adolescentes, si ustedes nacieron en el 60 y tantos, estarán conmigo. No levanten la mano porque las van a identificar. Pero la manera de poder nosotros tener contacto con las cosas que pasaban en el mundo era a través de los medios de noticias que había entonces. El que podía tener más alcance podía ser la radio, la televisión, los diarios. El poder tener un libro en tus manos era muy complicado. Había que ir a la biblioteca o había que ver lo que comprar, perdón. Pero hoy basta apretar 3 veces un botón y tú estás en contacto con una información que está circulando por todos los países del mundo, en todos los idiomas. Y se ha comprobado que todo aquello que aparece en las redes, aun siendo mentira, hay un alto porcentaje de personas que lo compran como una verdad, simple y sencillamente porque está replicado y replicado y replicado y replicado. Hoy estamos siendo bombardeados por este tipo de infiltración que el enemigo y el mismo sistema ha creado, tratando de corromper y desvirtuar el diseño de Dios para sus hijos. Hay muchos ismos, te dije ese día, como el materialismo. Poner la mirada en las cosas que son tangibles, que se pueden tocar, que están ahí, que traen un beneficio para tu vida. Hoy nosotros somos víctimas del materialismo en muchos sentidos, aún como iglesia, porque el sistema en el cual nosotros vivimos nos está bombardeando constantemente en crearnos una necesidad y una dependencia de cosas que se pueden tocar, cosas materiales. Pero también existe algo más y es el humanismo. El humanismo se ha infiltrado también a la iglesia porque ha puesto al hombre al centro, a la mujer al centro. Y nosotros sabemos que la palabra nos dice que al centro se encuentra la persona de la cual yo te estoy hablando. El centro es Cristo. Y todo gira en torno a Él. Pero te repito, hoy han antepuesto al ser humano al centro y Dios ha quedado a un lado. Esto
nos bombardea y bombardea la vida de tus hijos, de tus adolescentes y aún de tus niños. Hay otros sismos más, como el feminismo y el globalismo. Y de manera sutil y vendiéndonos la imagen de la buena voluntad y de los buenos derechos, está presente todos los días con esa capacidad de llegar, como te lo acabo de decir, a través de los medios que hay ahora, a través de las redes sociales. Pero esto ya lo sabía el Señor, esto ya lo conocía Cristo. Por eso, esta palabra de verdad, que es Cristo mismo, tiene respuesta a todas nuestras preguntas y suple todas nuestras necesidades. No el libro en sí, sino la persona de la cual habla este libro, desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, el 22. Sabemos que a Dios nada le toma por sorpresa. ¿Así lo sabías? Dios no se las inventa. Dios no dice, ¿y ahora qué hago? Como a ti y a mí nos puede llegar a suceder. Él sabe todo, conoce todo. Hemos visto en el Salmo 139, en los primeros 18 versos, cómo Dios es omnisciente, cómo es omnipresente y cómo es omnipotente. Hablando de tres atributos de los más conocidos de Dios, pero también es soberano. A Dios nada le toma por sorpresa y desde la eternidad y desde su diseño original preparó respuesta a cada uno de estos ataques que pueden ser dirigidos por cada uno de estos ismos. Y aún para los que no hemos sabido todavía de ellos. Hoy nos hablan ya del meta, ¿no? Esa realidad virtual. Dios tiene la respuesta y la respuesta es una persona. Y te vuelvo a repetir, esa persona es la más sublime y especial que existe. No sé si estás de acuerdo conmigo. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Hace unos días mi hijo nos compartía acerca de Santiago. Y una de las cosas que nos hablaba es al respecto de lo que los indoctos y los inconstantes pueden producir dentro de la iglesia. Y es distorsionar la verdad de la palabra. Ojo, los indoctos y los inconstantes. Si hoy te doy una palabra como pastor, yo te diría que nosotros buscamos que si hay personas que se niegan a recibir la enseñanza, que no quieren ser discipulados, que no quieren ser enseñados, sabemos que caen en la categoría de aquellos que son indoctos, como la palabra lo dice. Pero eso no les va a hacer ningún bien. Eso los pone en riesgo, los pone en peligro, porque pueden escuchar otra media verdad, como las que acostumbra decir el enemigo, como la que le dijo a Adán y Eva en el Edén, y pueden irse por ese camino. Y los inconstantes, aquellos que no son fieles en su asistencia, en su estudio. Y yo sé que como iglesia nosotros buscamos ofrecerles productos que les ayuden, medios que les ayuden, herramientas que les ayuden. Pero lo cierto es que hay una constancia que tú puedes desarrollar y que va más allá de lo que como iglesia te podemos ofertar, y es la persona de Jesucristo, que no viene y se va. Hace rato cantábamos un hermoso coro acerca de su presencia, que es el cielo para nosotros. Mi esposa dice: Adrián, yo ya estoy en el cielo, porque Cristo es el cielo para mí. Vendrá un momento en que físicamente yo tendré que estar en una posición diferente en los cielos, pero el cielo es Cristo en nosotros. La eternidad para ti, para mí ya empezó. Y hay un pasaje que te leí ese día de la inauguración,
Colosenses capítulo 1 del verso número 15 al verso 23. Yo traigo la versión Nueva Traducción Viviente, que me encanta esa traducción, pero seguramente tú puedes verlo ahí en la Reina Valedora. No, Reina Valera, perdón. La Valedora es la que tenemos en Iztapalapa. Pero déjame ponerte en el contexto. Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Colosas, le escribe a una iglesia que Pablo no fundó. Esta iglesia había sido fundada por un siervo llamado Epafras, y seguramente Epafras le había comunicado al apóstol Pablo que había un ataque que estaba enfrentando la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba enfrentando el ataque que decía que Cristo no es suficiente. ¿Me escuchó? Aquellas personas que se habían infiltrado a la iglesia de Colosas les estaban diciendo que básicamente había que hacer tres cosas para poder alcanzar la plenitud de la salvación y de la vida espiritual. Y ellos hablaban, tenían un antecedente griego de un elevado conocimiento, pero también hablaban de practicar ciertos ritos que tenían que ver todavía con la religión judía. Y por último tenían una combinación con el misticismo. Y esa situación de conocimiento de tradiciones judías y de misticismo, decían, entonces hace suficiente y hace perfecta la salvación que te ofrece Jesucristo. ¿Usted cree eso? Cristo es suficiente. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tan justos como quien. Déjame decirte, la vez que escuché esta frase, yo me sentí profundamente emocionado. Eres tan justo como Cristo, porque Él es el que te ha justificado. Su sangre preciosa limpió todos nuestros pecados. Fueron pagados los pecados pasados, presentes y futuros. Oiga, la obra de Cristo es perfecta y es suficiente. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que no te condene tu pasado, que no te condene todavía ese recuerdo. Si has sido liberado y desatado y justificado por el poder del Señor Jesucristo, de su sangre, de su sacrificio y resurrección, entonces no tienes ningún problema. Y te puedo adelantar que tú vives con el anhelo de agradar a Dios y de vivir para Él, haciendo su voluntad, siendo santo en toda tu manera de vivir, como también lo dice el apóstol Pablo. Esta es la perspectiva que había en la iglesia de Colosas. Y yo quiero decirte que hoy quizá no estamos ante personas griegas que hablan acerca o enfatizan el conocimiento, o no estamos cerca de personas que nos quieran influenciar con algún rito, alguna práctica de la religión judía, o no estamos practicando el misticismo. Pero es altamente probable que en algún momento de nuestra vida tú hayas querido pensar que Cristo no es suficiente. ¿Te asombra? Todas las veces que tú crees que por lo que tú haces vas a ser justificado, o por lo que tú haces vas a ser salvado, te estás alejando de la gracia de Cristo, que dice que Cristo es suficiente. No necesita que hagas nada para ser salvo, que hagas nada para merecer. Tú lo mereces por la obra de Cristo. Lo que Él hizo es suficiente. Y algunos podrían decirme: pastor, ¿y entonces no hay que hacer buenas obras? Acabo de escuchar uno de los audios que envía su pastor y que habla acerca de Santiago y de las obras. Y las obras están perfectas en su contexto. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice que las obras fueron preparadas de Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras son el resultado de la salvación y de la obra de Cristo en nosotros. Ese es el contexto.
Todas las veces que tú minimices el poder de Jesucristo en tu vida, estarás en una posición semejante a la que estaban estas personas en Colosas, tratando de decir: los méritos humanos son necesarios para alcanzar salvación y para poder sentirse y ser merecedores de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y el pacto de gracia que inauguró nuestro Señor Jesucristo dice que la palabra gracia es un favor inmerecido. El apóstol Pablo lo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos ha amado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Y esto quiere decir que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos ha traído la vida de Dios a nosotros. Y por eso somos regenerados, somos nuevas criaturas. Y eso garantiza que el día que tengamos que levantarnos de la tumba, si es que hemos partido con el Señor, nuestro cuerpo será vivificado y resucitará a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Oye, hoy yo te vengo a hablar de cómo Cristo tiene respuesta a cada una de tus preguntas. Pero para eso hay que dejar de ser indoctos, hay que dejar esa situación, hay que ser enseñables, hay que ir a nutrirnos de la palabra todos los días. Si aquí en la iglesia Betel te oferta, te da instrumentos, te da medios para que tú te ejercites en el conocimiento de la palabra, tú tienes que tomarlos, pero de manera individual tú debes de saber que el Señor se quiere comunicar contigo. Oye, y una cosa más, algo que te va a ayudar y que es lo que Dios ha pedido que hagamos, es que seamos constantes, que seamos constantes, que seamos constantes. Y cuando ya somos constantes, que seamos constantes. Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce, dice Reina Valera, paciencia. Nueva Traducción Viviente dice constancia. Es necesario en nuestra vida la persona de Cristo manifestada, porque más adelante dice: y el que tenga falta de sabiduría, cuando esté en medio de la prueba, cuando no sepa qué hacer en medio de ella, cómo salir de ella, cómo entrar a la siguiente prueba, no se preocupe, pida a Dios sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Sí lo ha oído? Pablo lo dijo: Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora déjame ir al pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 15. Estoy trabajando con los pequeñitos, de repente voy a cantar con ellos y he tratado de llevar mi Biblia, porque con eso de las Biblias digitales ya parece que eso está quedando en el olvido. Simplemente quise hacerles un comentario. Dice el verso 15, yo quiero que disfrutes lo que dice ahí: Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Lo escuchó? Cristo es la imagen del Dios invisible. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 3, hablando de Cristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Cristo y luego dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hoy la iglesia necesita más de Cristo. No porque Él no lo haya dado, sino porque la iglesia no lo conoce, no lo valora y no lo disfruta. Cristo es la imagen del Dios invisible.
Dice Colosenses 1:15, Él ya existía, escucha esto, antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo visible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Diga conmigo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú, que fuiste elegido por Dios, que fuiste predestinado por Dios, así lo dice Efesios 1. Tú fuiste creado por medio de Él y para Él. Dice el verso 17, donde había necesidad de enfatizar que Cristo era suficiente por la doctrina que estaba penetrando y que hablaba de que Cristo no era suficiente. El verso 17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. La otra versión dice, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia. Y este sentido de cabeza nos habla de origen. Es decir, nosotros provenimos de Cristo, pero también nos habla de quien va delante de nosotros y quien nos guía y quien nos protege. Cristo, dice aquí, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza y tú y yo somos su cuerpo. Yo no sé tú, pero mi cuerpo se siente protegido por mi cabeza. Yo no sé tú, pero mi cuerpo se siente ayudado por mi cabeza. Yo no sé tú, pero mi cabeza ve por mi cuerpo y trabaja como una sola cosa, como una unidad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él, Cristo, es el primero en todo. Cristo es el primero en todo. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Es Pedro, es Pablo, es Judas, quienes cuando escriben sus cartas dicen, Pablo, siervo de Jesucristo. En la versión Reina Valera 60. Pero si vas a la versión original, dice Pablo, doulos de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Doulos de Jesucristo. Pedro dice doulos de Jesucristo. Y la palabra doulos es esclavo. Y yo sé perfectamente que Cristo dijo acerca de sus discípulos, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré mis amigos. Y eso nos habla de la relación que Él mantiene tan cercana con nosotros, la de un amigo. Pero, escúchame, hay muchas cosas en nuestra vida en donde necesitamos ser el doulos de Jesucristo, el esclavo de Jesucristo. Todas las veces que tu voluntad se quiere hacer y no la de Él, necesitas someter tu voluntad a la voluntad de Él. Entonces conviene ser el doulos, el esclavo. Por eso dice aquí, así que Él es el primero en todo. Todas las veces que te asalten la duda en tu manera de vivir, en no haya necesidad de recibir ayuda, dile, tú eres el primero. Ayúdame porque tú eres el primero. Yo no quiero que nada impida que eso se manifieste en mi vida. Verso 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¿Escuchó eso? Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Por eso el cargo más fuerte que hicieron contra Jesús es que decía que era Dios. Eso fue lo que lo llevó a la cruz. Eso fue lo que le acusaban los fariseos. Le decían, blasfemia has dicho, porque dices tú siendo hombre que eres Dios. Pero Jesucristo no estaba mintiendo, Él es Dios. Él es Dios.
Él es Dios. Por eso decía el Padre y yo uno somos. Y hoy sigue siendo Dios. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Verso 20. Y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas. A través de Cristo hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. 21. Y eso es una bendición. Mira lo que dice. Eso los incluye a ustedes que estaban lejos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos incluye a todos nosotros que estábamos lejos de Dios. Éramos sus enemigos, separados de Él por los malos pensamientos y las malas acciones. 22. Pero ahora Él, Cristo, los reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo en cuerpo físico. Y como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. Si usted me pregunta dónde estoy y dónde está usted, que es hijo de Dios, pues físicamente está aquí, pero espiritualmente usted está en los lugares celestiales, porque es el lugar donde está Cristo, a la diestra de la majestad, como acabo de leer. Y si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿dónde estamos? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo está diciendo Colosenses, pero también lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que Él está sentado en los lugares celestiales y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Ahora, déjame decirle algo. ¿Quién se sienta? ¿Quién todavía tiene algo que hacer? ¿O quien ha terminado la obra? ¿Quién ha terminado la obra? Y Cristo está sentado porque ya hizo todo lo necesario. Diga conmigo, ya hizo todo lo necesario. Todo lo necesario para tu vida, todas las respuestas que tú necesitas, hay una persona que las tiene y se llama Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Como resultado nos ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Por eso te decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Verso 23. Nos deja una tarea, porque está hablando de la suficiencia de Cristo. Acuérdate que el problema de esa filosofía que se había infiltrado en la iglesia de Colosas era: Cristo no es suficiente. Pero todo lo que nos acaba de decir hasta ahora, del verso 15 al verso número 22, es que Cristo es suficiente. Pero nos deja una tarea en el verso 23. Dice: pero deben seguir creyendo esa verdad. Pero deben seguir creyendo esa verdad de que Cristo es suficiente y deben mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Oye, hoy que el mensaje se replica tanto y de tantas formas a través de las redes y los medios, es un instrumento que la iglesia puede utilizar, pero tú eres una carta para ser leída por todos los hombres. Donde quiera que tú te encuentras, tú eres una carta para ser leída por todos los hombres. Una carta escrita en el corazón por la obra de Jesucristo. Donde quiera que tú y yo nos movemos, podemos dar testimonio de quién es el que nos habita, quién es el que vive en nosotros, quién posibilita y habilita el que podamos vivir para la honra y la gloria de su nombre. La vida abundante que Él declaró que nosotros podíamos tener. Conocer a Cristo es conocer a Dios y su voluntad, porque Cristo es la imagen de Dios. Conocer a Cristo es conocer el carácter de Dios, es decir, lo que Él piensa y lo que dice acerca de cualquier cosa. Por eso decimos: Cristo es la respuesta. Si conoces a Cristo, conocerás a Dios.
Si conoces a Cristo, sabrás vivir haciendo su voluntad y experimentando una completa satisfacción. Oye, yo no confío en que te pueda convencer con lo que estoy diciendo. Yo confío en lo que el Espíritu Santo te pueda decir todos los días a través de tu palabra, de su palabra, perdón. Pero para eso hay que ser constantes. Pero para eso hay que ser enseñables. Dice un teólogo que ya partió con el Señor, que existe en la palabra la voluntad preceptiva de parte de Dios. Si nosotros conocemos a Cristo a través de la palabra, cada vez tendremos menos dudas acerca de qué es lo que tenemos que hacer, porque cada día conoceremos más cómo piensa Dios, lo que se conoce como el carácter de Dios. Si tú vas a la palabra, esta es la mente de Cristo. Y si tú te llenas de esta palabra con la guianza del Espíritu Santo, tú podrás vivir haciendo su voluntad y cada vez tendrás menos dudas acerca de qué hacer o qué no hacer. Cuando hay demasiadas dudas en nuestra mente es porque hay necesidad de que conozcamos más de Cristo. Déjame ir a la parte final. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la respuesta al pecado y sus consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Cristo hoy sigue dando vida, la vida de Dios. Les escribí ese día en Cuautla, en el estado de Morelos, en México y en todo el mundo. Cristo es y será la única y suficiente respuesta. Y su amada iglesia Betel, el instrumento para predicar y vivir el evangelio de gracia. El evangelio de gracia. Lo vuelvo a decir, el evangelio de gracia. Cristo es el poder de Dios para salvación. Y la prueba está en que te salvó a ti cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, cuando seguías la corriente de este mundo, cuando eras un hijo de ira. En esas condiciones, en el peor día de tu vida, solo pusiste el cuerpo pecador y Él administró gracia a través del Señor Jesucristo. ¿Todavía te acuerdas de ese día? ¿Todavía te acuerdas cómo Dios puso vida en ti? Quizá te pasó como a mí, que creciste en la iglesia desde niño, pero que por un tiempo te separaste, 4 años, y que siempre rechazabas el ir a la iglesia. Cuando te invitaba tu madre o tus hermanos o tus amigos, siempre tenías cosas que hacer. Pero un día, un bendito día, puso interés el Señor para que fueras a esa reunión, como fue mi caso. Y Dios tenía preparado todo para abrir mi corazón y ser receptivo al mensaje del glorioso evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Familia Betel, si confías en Él, Dios te hará cumplir su propósito y te llevará al destino que ya determinó para ti. Hace unos años, cuando Betel empezaba, no sabían que iban a estar en este lugar, pero Dios ya lo sabía. Pero lo más importante, hace años muchos de ustedes no conocían al Señor y no sabían que eran del Señor, pero Dios ya lo sabía. Hace rato me impresionó la oración que hizo la hermana del libro de Filipenses, porque todos tenemos familiares que no conocen a Dios. Todos tenemos hijos, nietos o familia que no conoce a Dios todavía. Pero escuchamos hoy, por nada estén afanosos, no se preocupen. Más bien díganle a Dios qué es lo que necesitan. Y número 3, denle gracias. Y después vendrá la paz a sus corazones. Todas las veces que oramos por aquellos que no conocen al Señor, que es una de las hambres que Dios ha puesto en nuestro corazón, oramos de esta manera y Dios trae paz a nuestro corazón. Betel, vive en la gracia para cumplir tu propósito. Vive en el favor inmerecido de Dios. Eres tú, Betel, la expresión
y la manifestación de su persona a través de la poderosa obra del Espíritu Santo en tu vida. Cristo físicamente ya no está aquí. Jesús fue el ser humano que también era Dios. Hoy está a la diestra, pero hoy la mejor noticia para nosotros es que vive dentro de nosotros. Yo por eso digo que soy la casa favorita de papá. Pero no es dominio exclusivo. No es solo para mí. Si Cristo vive en ti, tú eres la casa favorita. Porque te escogió, te eligió, te predestinó, te hizo suyo. Derribó todos tus argumentos. Todas las cosas que decían que no era real, que no podía, las eliminó. Si en verdad lo crees, Iglesia Betel, y lo aceptas por gracia, su tierna y poderosa gracia, su favor inmerecido, ¿sabes? Vas a descansar. Vas a descansar. Porque vas a poder saber por experiencia propia que Cristo es suficiente. Y número 2 y último, Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Iglesia de Cristo, somos en Cristo la respuesta. Somos el diseño de Dios en acción. Te decía ese día, para un globalismo que busca ser un gobierno y un control mundial, hay como respuesta de Dios un evangelismo. Las buenas noticias de Dios desde la eternidad. Es la proclamación del poderoso evangelio de gracia. Y la iglesia Betel, casa de Dios y puerta del cielo, será así porque es casa de Dios, porque por su misericordia Él te habita. Y puerta del cielo porque eres el instrumento para presentar y conducir a los perdidos a Cristo, tu Salvador. Iglesia Betel, vive confiando en tu Señor. Confía más en Él y menos en ti. Puedes ponerte sobre tus pies. Amado Jesús, amado Jesús, atrápanos con tu amor y con tu gracia y tu misericordia. Aprieta solo un poco tus lazos de amor. Haznos sensibles en el Espíritu para saber quiénes somos en ti, Señor. Y para saber que sin ti, entonces sí no somos nada. Pero en ti somos todo lo que necesitamos. Si alguien hoy aquí necesita las respuestas de Dios a su vida, abre tu boca. Abre tu boca y dile lo que necesitas. Señor, tú eres mi respuesta. Señor, tú eres mi respuesta. Habla, Jesús. Habla, Jesús. Habla en este momento. Lo mejor es que no solamente hablas cuando nosotros somos conscientes y te estamos preguntando. Lo mejor es que tú nos hablas aun cuando ni siquiera estamos pensando en ti. Pero tú sí piensas en nosotros. Habla, Jesús. Habla, Jesús. Un día te encontraste con una mujer a la que ya conocías, pero ella no te conocía. Había tenido 5 maridos y el que vivía con ella tampoco le había dado lo que ella necesitaba. Pero tú apareciste, Señor Jesús, como el 7º hombre en su vida y le diste una completa satisfacción.
nunca más volvió a hacer su vida lo que ella era. Porque apareciste en su vida y le diste una vida nueva. Gracias, Jesús. Señor, si alguien hoy te necesita de esa manera, provee lo necesario, Jesús. Hermoso Jesús, hermoso Jesús. Un día, Señor, fuiste a un estanque donde había decenas de enfermos, leprosos, lisiados, con muchas deficiencias en su cuerpo. Pero tú habías pensado en uno, en ese pórtico de Betesda, y te encontraste con ese que tenía 38 años de haber estado paralizado y que no se podía mover. Yo no sé, Señor, si hoy hay alguien aquí que está paralizado y que siente que no avanza, y efectivamente no avanza, Señor. Pero hoy tú le conoces por nombre y vienes y le hablas y le dices que tú eres, Señor, quien le da vida y le hace moverse y avanzar y vivir con sentido y con propósito. Porque tú eres Cristo la respuesta.